para todos los países. Es una invitación también a que cada entidad reflexione sobre su situación actual, sobre los inconvenientes que puede estar encontrando, las oportunidades que pueden detectar, y estamos segurísimas de que la exposición de Lina les va a abrir muchas lucecitas para poder avanzar en este campo en cada una de sus organizaciones. Así que sin más, les dejamos con ella, con Lina Loiza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Diana. Buenos días para todos. Gracias por estar aquí. Qué bueno y para nosotros principalmente como Confandi es un gran orgullo que nos tengan como referentes para compartir esta buena práctica que en realidad nos ha traído muy buenos resultados y efectivamente son de esas medidas que en realidad hacen posible y materializan esa filosofía, esa esencia de ser una empresa familiarmente responsable, y es que redundan en ese equilibrio personal, en ese equilibrio familiar y por supuesto en el equilibrio laboral. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí les voy a compartir un poco de quién es Confandi. Quizás para las personas que están en Colombia se les hace mucho más familiar el nombre. Somos Caja de Compensación Familiar del Valle. Para los que están por fuera de Colombia, de pronto dirán, ¿qué es eso? Entonces, somos una caja de compensación familiar que nuestra razón de ser está enmarcada en mejorar la calidad de vida de las personas que son afiliadas a nuestra caja a través de la prestación de servicios sociales como educación, recreación, vivienda, empleabilidad, entre muchos otros más. Entonces, pues nosotros por esa misma razón, si esa es nuestra razón de ser, valga la redundancia, y es brindar esa calidad de vida, esa armonía y esa prestación de servicios sociales a nuestros clientes, pues tenemos que hacerlo también internamente en la caja y es hacerlo con nuestro principal grupo de interés, que son nuestros colaboradores. Entonces, les voy a compartir un poco cuáles han sido esos elementos, esos pilares fundamentales para que Confandi hoy tenga un modelo de teletrabajo exitoso con unos alcances muy redundantes en términos de productividad y por supuesto de resultados. Entonces, aquí contarles un poco todo el recorrido, el camino que hemos trazado, que viene desde el inicio, desde nuestro propósito, lo hemos conectado con nuestro propósito superior, que es vivir apasionados por la armonía de nuestras familias y la sostenibilidad de nuestras empresas. Este es un propósito que hemos declarado, que nos inspira, que nos orienta y que dice quiénes somos, quién es Confandi. Entonces, pues como brindamos esa armonía a las empresas afiliadas y garantizamos que de alguna u otra manera esa armonía redunde en productividad y sostenibilidad de las organizaciones, pues así lo hacemos nosotros internamente a la luz de la implementación de diferentes medidas. Entonces, por eso es que Confandi ha hecho esta apuesta significativa. Nosotros adoptamos la medida de teletrabajo hace 8 años, es decir, que la emergencia sanitaria no nos tomó por sorpresa en implementar rápidamente un modelo flexible porque ya teníamos el modelo adaptado en la organización, pero sí fue un impulso para cambiar un poco la dinámica laboral y aceleró la adaptación de este modelo de una manera más masiva. Cuando hablo más masiva es que logramos poder formalizar a un número importante de colaboradores que hacen parte de nuestra organización y de esa misma manera un poco adaptar a nuestros líderes a esta nueva forma de trabajo que vino impulsada por una situación compleja y luego un estallido social. Fue un impulso para hacerlo masivamente, pero afortunadamente ya teníamos el modelo adaptado. Entonces, nosotros desde el 2017 empezamos con la adopción de las medidas de flexibilidad en el marco de ser una empresa familiarmente responsable y como lo compartía un poco Belén, nosotros a la luz de la implementación del modelo confandizamos los grupos de medidas y puntualmente este beneficio de FR está enmarcado en un grupo de medidas que nosotros le hemos denominado Somos Confianza.
Si ese somos confianza es el pilar fundamental para que estas medidas de flexibilidad funcionen, ¿sí? Es creer en que el otro lo va a hacer bien y es que el otro crea que su organización le va a seguir cumpliendo y le va a seguir gestionando todas las condiciones que como tal establece el tener una medida como estas. La pandemia nos impulsó la transformación de una cultura flexible que impulsó la implementación de un modelo híbrido. Entonces, nosotros en 2017 empezamos a implementar ciertas medidas de flexibilidad. Para mencionarles algunas, bancos de tiempo, trabajo de proximidad, empezamos a hacer algunos pinitos de trabajo en casa y en el 2018 la organización toma la decisión de empezar a implementar el teletrabajo, pero primero arrancamos con un piloto. Y ya luego, pues como se los acabé de reafirmar ahora con la pandemia, pues aceleramos un poco más el proceso que nos llevó entonces a implementar un modelo híbrido de trabajo. Antes teníamos medidas, algunas prácticas, EFR, pero la pandemia nos llevó a tener un modelo híbrido de trabajo que incluye las distintas formas de trabajar que tiene establecidas la organización para los colaboradores. En ese momento beneficiamos a más al 40% aproximadamente de nuestros colaboradores con esta medida, incluso para ciertos cargos que en algún momento dijimos, pues, ¿cómo así que un docente va a tener la posibilidad de hacer teletrabajo? No, ni lo pensábamos, ni nos lo imaginábamos, pero la pandemia nos llevó a eso. Entonces, pues, algunos cargos que eran netamente de la operación que eran de cara a nuestros servicios, de cara a nuestros usuarios afiliados, estaban contemplados como no teletrabajables, pero la pandemia nos cambió un poco esa forma de pensar y tuvimos que adoptar el servicio y volverlo de alguna u otra manera flexible, por supuesto, para prestar el servicio desde la virtualidad. Entonces, en ese entonces, que estamos hablando que fue en el 2021, alcanzamos a beneficiar al 40% de nuestros colaboradores con esta medida. Otro tema importante es que hemos trabajado en el fortalecimiento del estilo de liderazgo a través de 3 atributos. Lo que hizo Confandi fue a transformar su estilo de liderazgo. Nosotros hablamos de un liderazgo transformacional, es el líder que es capaz de influir, es el líder que es capaz de gestionar expectativas, percepciones y motivaciones pues, de las personas para justamente impulsar la transformación que requiere la organización. Entonces definimos 3 atributos, el líder que es visionario, el líder que es influyente y el líder que es resolutivo. El líder que es visionario es ese que tiene esa dirección clara, sabe para dónde va, ¿sí? El líder que es influyente es el que tiene justamente esa capacidad de inspirar al otro para alcanzar esos resultados. Y el líder que es resolutivo es el que encuentra soluciones y se adapta a las situaciones rápidamente. Entonces, aprovechamos estos 3 atributos para adaptarlos a este modelo de flexibilidad. Sin embargo, continuamos, por supuesto, brindando todo el acompañamiento para apoyar el desarrollo de la gestión del talento pertinente y coherente con el contexto con el contexto laboral en el que vivimos. O sea, cada vez de acuerdo a cómo se va manejando el contexto y todo lo que va surgiendo y todas las transformaciones que se han ido impulsando en la dinámica laboral, pues inmediatamente nosotros lo vamos ajustando a nuestro estilo de liderazgo. Entonces aquí un poco para compartirles ese camino recorrido. Entonces en el 2017 nosotros nos certificamos con el sello de empresa familiarmente responsable y fue bien particular, se lo compartía en su momento a Diana y a Belén, que cuando nosotros nos fuimos a certificar con el modelo de empresa familiarmente responsable no teníamos ni una medida de flexibilidad, o sea, eso no era posible en Confandi, además por la misma prestación de los servicios que tenemos. Entonces, pues fue un impulso bastante importante el modelo en la compañía porque fue el que nos llevó a pensar de manera diferente y siempre con argumentos, con análisis de si es posible. O sea, por supuesto entendemos que hay ciertos cargos que definitivamente no pueden acogerse a la medida, pero también éramos conscientes de que hay cargos que sí. Y entonces por eso la organización hizo una apuesta en implementar ciertas medidas de flexibilidad, que eso fue en el 2017.
En el 2018 hicimos el primer piloto de teletrabajo para validar si efectivamente la medida era viable en Confandi, pero esto fue un proceso que de alguna u otra forma fue impulsado por un programa de movilidad que tuvimos que realizar porque aquí en la sede administrativa nosotros estamos en Cali, Colombia. Este es un edificio de 12 pisos que más o menos tiene una capacidad para 1.300 personas. Este edificio ya se estaba colapsando en sus espacios vehiculares. No estábamos teniendo abasto los parqueaderos para que las personas pudieran parquear sus vehículos. Entonces, rápidamente tuvimos que implementar un programa de movilidad para que, por un lado, compartieran carro, ¿sí? Empezar a gestionar un programa de movilidad sostenible, pero también nos impulsó de qué hacemos para que la gente no venga todos los días. Y entonces, por eso fue un impulso para implementar el piloto de teletrabajo. En 2019, con los resultados del piloto, adoptamos el modelo de teletrabajo. En el 2021 trabajamos fuertemente desde el área de comunicaciones a través de un planteamiento de un statement de comunicación, afianzar esta medida para que los colaboradores se pudieran beneficiar de ella, pero lo hicieran de la mejor manera, cumpliendo con las condiciones y los lineamientos de la medida. Y en el 2021, como se los mencionaba ahora, a raíz de la pandemia y del estallido social, implementamos un modelo híbrido que tenía principalmente tres grandes focos. Uno, el bienestar de los colaboradores, y es que debíamos hacerlo para garantizar de alguna u otra forma el cuidado de la salud de nuestros colaboradores, y hablamos de salud mental, pero también de salud emocional y de salud física. Incluso cuando implementamos el modelo híbrido de trabajo, implementamos también el modelo de organización saludable, y entonces nos certificamos con este sello que justamente lo que busca es generar esas prácticas de cuidado al colaborador. Generamos todas las estrategias de cuidado al colaborador, esas acciones protectoras para garantizar que nuestros colaboradores estuvieran bien, ya sea desde la oficina o incluso desde casa. Esto nos llevó también a ajustar los lugares de trabajo, tener esa flexibilidad de tiempo y lugar de trabajo, esa cultura, implementar esa cultura a distancia. Y aquí es bien particular porque no solo masificamos el modelo permitiendo que el 40% de nuestros colaboradores se beneficiaran de esta medida, sino que empezamos a implementar otras formas de teletrabajar. Entonces, algunos colaboradores pudieron viajar a otros países, algunos colaboradores pudieron trasladarse rápidamente a otras ciudades. Entonces, permitimos el teletrabajo desde distintos lugares, no únicamente desde el lugar de residencia principal, sino desde el lugar que más se le facilitará a nuestro colaborador. Y por supuesto, el foco en la estructura y en la dinámica laboral. Y aquí es supremamente ganador lo que hicimos porque fue hacer unos ajustes rápidamente. Entonces, ajustamos los procesos, automatizamos muchos procesos que antes hacíamos manualmente. Eso nos aceleró muchos cambios organizacionales. Simplificamos los procesos, empezamos a medir por resultados, disminuimos un poco la operatividad. Entonces decíamos, sin lugar a dudas, el implementar un modelo como este, pues va a generar ganancias y ventajas a la organización. Este fue entonces como el camino que hicimos. Y ya puntualmente, para poder implementar el modelo como tal, pues nosotros tuvimos en cuenta estos 4 elementos. Primero, que es una medida que adoptamos desde el modelo de FERA, desde nuestro grupo Somos Confianza. Si bien es un beneficio que es de mera liberalidad que la organización decide adoptarlo, porque ustedes saben que no estamos obligados a implementar medidas flexibles y puntualmente el teletrabajo, pues la organización decide hacer una apuesta por esta medida, pero igual sabíamos que teníamos que cumplir por la normatividad. Sabemos que es una medida que está regulada por la Ley 1221 del 2008, entonces hay unas condiciones que establece la medida y que son las que define internamente Confandi, pero también tenemos que cumplir la normatividad que establece esta ley como tal.
Eso nos llevó incluso a establecer esta medida en nuestro Código Sustantivo del Trabajo bajo una premisa, y es que es una práctica FR que está orientada a la productividad, a los resultados y por supuesto al bienestar. Estos son como los tres pilares fundamentales de esta medida. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Nosotros nos apoyamos aquí y inicialmente en ese ABC del teletrabajo, que creo que algunos lo deben de conocer si han explorado la opción de implementar este modelo, y es el libro blanco del teletrabajo. Para nosotros esa fue como la Biblia para la implementación de este modelo, porque fue el que nos indicó el paso a paso que deberíamos pues como realizar, implementar para adoptar un modelo de teletrabajo. Y también, por supuesto, nos apoyamos mucho acá en Colombia en el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo daba unos acompañamientos de cómo poder implementar esta medida, entonces tuvimos ese acompañamiento del ministerio, pero también nos orientamos en ese libro blanco del teletrabajo. Entonces, para arrancar, son 5 focos elementales que hay que tener en cuenta. Por un lado, el compromiso, la planeación, los requerimientos normativos, la implementación de la prueba piloto y finalmente la adopción y la apropiación de esta medida. Estos fueron los 5 pasos que nosotros desarrollamos, y ya vamos a ver cada uno a qué corresponde. Cuando hablo de compromiso, nosotros firmamos el Pacto por el Teletrabajo, que era una práctica que estaba liderando en su momento el Ministerio del Trabajo. Entonces, nuestro director administrativo, el doctor Jacobo Tovar, firmó el pacto por el teletrabajo y en ese momento decía, es posible, es viable y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para implementar una medida como estas que trae beneficios al colaborador, pero también beneficios a la organización. Y cuando él firma el pacto, pues por supuesto se hace una divulgación interna, inicialmente con todo nuestro comité directivo, para decirles vamos a generar un compromiso interno, así como lo hacemos con el ejercicio de uno de los requerimientos normativos del modelo de FR, y es que debe haber un compromiso de la alta dirección. También hubo un compromiso de la alta dirección en implementar este modelo con todas las condiciones que establece la norma, la ley como tal, pero también definiendo algunos criterios particulares y algunos criterios internos. Entonces, pues al haber un compromiso firmado de ahí hacia abajo, es una instrucción que hay que hacerlo, ¿sí? Y aquí es un tema muy importante porque hay algunos líderes que empezaron a generar como algún tipo de resistencia de, no, yo no lo voy a hacer, en mi equipo no voy a tener teletrabajo. Pero es que aquí cuando hay una firma del comité directivo no estamos pidiendo su opinión de si lo quiere o no lo quiere hacer. Es una decisión que se toma corporativamente y se implementa en toda la compañía. Después de esa firma, entonces hacemos en el componente de planeación la conformación de un comité de teletrabajo, y en esta conformación de este comité de teletrabajo pues está la participación de gestión humana, desde la alta dirección, pero también de seguridad y de seguridad, salud en el trabajo, de tecnología, de comunicaciones. Son varios los actores que están aquí inmersos, que son los que hacen posible que se cumplan con las diferentes condiciones que establece el modelo. Y posterior, pues la sensibilización a los líderes de qué era lo que íbamos a hacer. Entonces tomamos la decisión de hacer un piloto de teletrabajo y lo vamos a hacer de esta manera, un poco darles a conocer cómo se iba a ejercer todo ese ejercicio de flexibilidad en la compañía. Los requerimientos normativos, entonces sacamos todo lo que debíamos cumplir desde el componente jurídico, tecnológico y organizacional para que pudiéramos tener la medida con todos los lineamientos normativos. Entonces, el jurídico es porque ustedes saben que al ser una ley debemos de tener regulado el ejercicio contractualmente. Entonces, pues nuestros teletrabajadores tienen contratos de teletrabajo. Todo el componente tecnológico es porque hay debíamos de garantizar la conectividad y que los programas, la plataforma, los aplicativos, todo lo que tecnológicamente el colaborador use para el desempeño de su labor, pues les funcionará tanto en casa como en oficina.
Y el componente organizacional ya es entonces definir los cargos, las personas, el auxilio de conectividad, bueno, todo lo que tiene que ver desde la administración de las personas como tal. En la prueba piloto, entonces nosotros para la implementación de este piloto, lo que hicimos fue primeramente el análisis de los cargos, análisis y definición de los cargos aptos para la modalidad. No todos los cargos en Confandi pueden ser viables para tener una medida de teletrabajo. Entonces, para darles un caso puntual, nosotros tenemos salud, nosotros tenemos nuestra red de IPS que prestan servicios de salud. Por supuesto, un auxiliar de enfermería no es un cargo apto para teletrabajo, el médico no es un cargo apto para teletrabajo, entonces eso internamente desde gestión humana tuvimos que validar los descriptivos de cargo, hacerlo en apoyo con cada uno de los líderes para validar qué cargos podían aplicar a la medida. Y posterior a eso, definir cuáles cargos podrían ser con las dos modalidades que adoptó Confandi. Teletrabajo tiene 3 modalidades: autónoma, suplementaria y móvil, pero para el ejercicio de Confandi nosotros implementamos solamente dos modalidades. La autónoma es que permite que la persona desarrolle 100% su labor desde casa, y suplementaria, que es un mix, unos días en casa y otros días en oficina. Y también implementamos la posibilidad de realizar teletrabajo nacional e internacional. Entonces, aquí permitimos incluso que ciertos colaboradores pudieran desarrollar su labor desde otros países, y hoy lo tenemos como una medida adicional al teletrabajo. Por ejemplo, cuando los colaboradores se van de vacaciones a otro país y el tiempo de vacaciones lo consideran un tiempo corto para el gasto que se genera ir a otro país, entonces piden que les permitamos estar otro tiempo más prudente por fuera y desarrollar su labor desde otro país. Nosotros tenemos unas condiciones y unos lineamientos para que las personas puedan hacerlo. Definimos la población. Este es otro tema bastante importante porque no todas las personas que desempeñan los cargos aptos para teletrabajo están preparadas para tener una modalidad como estas. Y cuando hablo de estar preparadas es porque sabemos, es una realidad en las compañías y para las personas que estamos gestionando talento humano, hay personas que definitivamente les cuesta autogestionarse solas. ¿Sí? Deben de tener a una persona que esté allí pendiente, sí, haciéndole seguimiento, haciéndole control para poder que las personas cumplan con sus entregables. Hay personas que les afecta un poco la soledad, por ejemplo, viven solos y entonces pues estar solos les impacta muchísimo. Entonces tuvimos que empezar a revisar ciertos criterios para determinar qué personas de esos cargos podían asumir este beneficio. Entonces aquí hicimos un proceso de selección, un proceso de capacitación, es contarle a las personas qué íbamos a hacer, cuáles eran sus responsabilidades, sus obligaciones en esta medida, y pues de alguna u otra manera empezar a ejercer una preparación administrativa de, bueno, si decidimos adoptar esta medida, ¿qué nos toca hacer administrativamente? Ya luego entonces, después de este piloto, socializamos el modelo con todas las condiciones que definió Confandi internamente, y esa socialización del modelo implicó entonces que incluso cuando las personas ya empezaron a desarrollar ese piloto de teletrabajo, pues estamos haciendo constante evaluación y seguimiento a que las personas efectivamente lo estuvieran haciendo bien y estuvieran cumpliendo con esas condiciones. Y posterior al cierre de ese piloto, pues por supuesto hubo una socialización de resultados, compartirle a nuestro comité directivo los resultados de ese piloto. Y tengo que decirles que el resultado fue tan maravilloso en ese momento, por allá en el 2017-2018, que finalmente la organización decide adoptar el modelo de teletrabajo y lo hace con una estrategia de comunicación muy robusta y, por supuesto, implementando mecanismos de seguimiento. Por eso les digo entonces que
En el 2021 nosotros ya teníamos el teletrabajo con todo lo que implica normativamente tener una medida de estas implementadas en la organización. En el 2021 lo que hicimos fue potencializarlo y permitir que muchas personas más pudieran ser parte de este gran beneficio. Aquí es un elemento fundamental para que las cosas funcionen, es la comunicación. Nosotros lo consideramos un elemento muy relevante para que las cosas funcionen bien. El enfoque de comunicación es supremamente importante y entonces aquí desde el foco de comunicación que hicimos, posicionar la política de flexibilidad, que la llamamos confianza y flexibilidad. Nosotros tenemos una política que es la que define los lineamientos para que las personas cumplan con lo mismo y la medida funcione como la organización necesita que funcione. Entonces, nosotros tenemos una política que tiene unos criterios internos, pero que también tiene todos los lineamientos normativos que establece la ley como tal. ¿Qué hicimos? También resaltar los beneficios y ventajas de esta medida de FEDER. Entonces, fue un boom poder compartir que adaptamos esta medida de flexibilidad como un beneficio de FEDER que redunda justamente en el balance, en el equilibrio, en la armonía de la vida personal, familiar y laboral. Poco mostrar los beneficios para la persona, pero también los beneficios para la familia, incluso los beneficios para la misma sociedad. Contribuir al fortalecimiento de un liderazgo flexible y pertinente para responder a las nuevas dinámicas laborales. Esto fue un ejercicio muy enriquecedor porque aparte de que trabajamos fuertemente en esos tres atributos que les compartí de nuestro estilo de liderazgo, nosotros ajustamos un poco la malla de formación de nuestros colaboradores en cargos de liderazgo para empezar a orientarlos en la forma en cómo hay que gestionar equipos híbridos, equipos flexibles, cómo hago seguimiento a un modelo híbrido que tengo en mi equipo donde tengo personas presenciales, pero también personas en modalidad de teletrabajo. Entonces, aquí es un factor elemental que aún sigue permaneciendo porque nosotros seguimos trabajando fuertemente en seguir afianzando de una manera más impactante nuestro modelo de teletrabajo. Y por supuesto, movilizamos a los colaboradores hacia una cultura de flexibilidad basada en la gestión de sí mismos, en la gestión del aprendizaje continuo para adaptarnos con la mejor actitud al cambio. Esto es muy importante porque aquí es de alguna u otra manera generar esa confianza, como lo llama nuestro grupo de medidas, en los colaboradores y decirle a las personas, usted debe gestionarse solito, o sea, usted ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe lo que no tiene que hacer, porque también aquí es muy importante compartirles, más adelante lo tengo, y es que tenemos balance de consecuencias. Cuando la persona no lo hace bien en un modelo de teletrabajo, tiene su consecuencia. Entonces, es muy claro decirle a las personas, usted se gestiona solito, usted se autogestiona, lo empoderamos, pero usted se tiene que autogestionar y hacerlo con disciplina y con responsabilidad. Y por supuesto, todo esto lo hacemos para adaptarnos a estos cambios que vienen surgiendo en las dinámicas laborales. Entonces, aquí contarles un poco cuáles han sido esos impactos del teletrabajo, por qué consideramos que nuestro teletrabajo ha sido muy exitoso en Confans. Primero, ay, no me pasa, aquí, listo. Primero, por las relaciones de confianza. Entonces, ha sido un pilar fundamental desde la implementación del modelo. No me voy a detener porque ya les he hablado mucho de esto. Es creer que todo lo vamos a hacer bien y que todos vamos a actuar de manera adecuada. Promover la adaptación al cambio. Entonces, es rápidamente la adopción de una nueva cultura con apertura, con disposición al cambio, con
destacando pues estos procesos que llegan para transformar la cultura. Nosotros en Confandi tenemos gestión del cambio, entonces pues justamente gestionamos el cambio todo el tiempo a través de metodologías, entonces puede de alguna u otra manera conectar esta medida con gestión del cambio para también empezar a hacer los ajustes que debíamos que hacer. Potencializa las capacidades de los equipos, impactando la productividad y los resultados. Esto es bien importante porque aquí se destacan nuevas competencias, se empiezan a hacer visibles nuevas habilidades que por supuesto impactan la productividad. Nosotros hemos visto cómo personas han surgido significativamente a la luz del teletrabajo. De hecho, consideramos, y yo doy cuenta de eso porque me siento mucho más productiva trabajando desde casa. Cuando uno viene a oficina, pues tiene la posibilidad de interactuar con los compañeros, se para, conversa, tiene la posibilidad de tener mucho relacionamiento, pero de alguna u otra forma eso afecta los tiempos de productividad. Uno en casa está solito y pues obviamente le rinde mucho más que incluso pierde la noción del tiempo. Muchos de nuestros colaboradores en los seguimientos que hacemos nos han compartido eso. Rinde tanto que uno ni se da cuenta cuando ya terminó la jornada laboral. Genera nuevos mecanismos de comunicación y retroalimentación. Entonces, aquí es muy importante no perder ese contacto con las personas, así estén en un modelo híbrido, siempre tener esa cercanía, esa comunicación, tener esos rituales que nos acerquen a las personas, esos rituales de seguimiento a resultados, pero también esos rituales de compartir, como por ejemplo el cumpleaños. Nosotros, por ejemplo, tenemos actividades una actividad puntual corporativa que la llamamos tomémonos un café. Entonces nosotros podemos conectarnos con la persona, irnos tomando nuestro café y tratar temas de asuntos laborales netamente, o incluso cuando uno quiere tener un espacio para compartirle a alguien sobre un tema en particular. Eso por un lado, facilita las oportunidades para conectar socialmente, y esto es bien importante porque aquí el relacionamiento es vital, y cuando hablamos de relacionamiento también no es únicamente con los miembros del equipo, sino también con los de otras áreas en particular. O sea, tenemos que estar siempre disponibles. Y nos impulsó mucho el trabajo colaborativo, ¿sí? No necesariamente con las personas de mi equipo, sino cómo contribuyo desde mi rol a otros procesos de otras áreas, ¿sí? Entonces fue bastante importante, y este trabajo colaborativo fue el que nos ayudó rápidamente a cambiar ciertos procesos, a automatizarlos, a hacerlos de manera diferente, o incluso a replantearnos si la forma en cómo lo estábamos haciendo, si era la correcta o no era la correcta. Contribuye al balance de la vida personal, familiar y laboral. Sin lugar a dudas, pues son beneficios para la compañía, pero también para la persona y para la sociedad, lo que les mencionaba ahora. Y parte de esos beneficios a la sociedad, por ejemplo, lo vemos con estos dos puntos: aporta al mejoramiento de la movilidad. Entonces, se los decía al principio que implementamos un modelo un modelo de movilidad sostenible, donde está bajo una estrategia de compartir carpooling. Y entonces aquí lo que hacemos es y tiene un plan de premios para que las personas compartan su vehículo. Entonces ayudamos a solidariamente a colaboradores o a compañeros que no tienen vehículo, o el que tiene el vehículo y se venía. Uno a veces no sabe, y muchas personas viven en la misma unidad donde uno vive. Entonces, al implementar este modelo, pues ayudamos sin lugar a dudas a la movilidad. Entonces ya no salen 10 carros, sino que salen solamente 3 carros, y eso reduce las emisiones de gases contaminantes. Entonces, hasta estamos haciendo una contribución al medio ambiente. Contribuye a la disminución del ausentismo y la rotación de personal. Esto es bien importante porque aquí hemos logrado medir que efectivamente las personas en teletrabajo se ausentan menos, o sea, porque están desde sus casas. La rotación es menos porque esta es una medida que los fideliza con la organización, que los conecta con la organización.
De hecho, en nuestras mediciones la gente dice, a mí me tiene aquí es todo el abanico de beneficios, pero sin lugar a dudas la posibilidad que me permitan trabajar desde casa y estar al pendiente de mis pequeños, eso es una medida que me conecta enormemente con la organización. Entonces, tiene unos impactos muy importantes en ausentismo, rotación y por supuesto en fidelización del talento. Promueve el empoderamiento, la autogestión y la disciplina, ya lo hemos hablado, ¿sí? Las personas se les da ese voto de confianza para que se autogestionen solitas y empiecen a trabajar por la gestión de los resultados sin requerir todo el tiempo una persona que le esté diciendo cómo lo tiene que hacer. Contribuye a la generación de ahorros personales y corporativos, así como ingresos en términos de uso de sedes propias. Esto también lo hemos medido y también ha sido una ganancia significativa el ahorro personal que tiene el teletrabajo en nuestros colaboradores, ahorros en movilidad, ahorros en alimentación, ahorros en compra de vestuario, por ejemplo. Los ahorros para la organización los hemos medido y han sido significativos, entonces reducción en servicios públicos, por ejemplo. Aquí en esta sede administrativa nosotros hemos potencializado algunos espacios que empezaron a quedar subutilizados porque la gente ya no venía. Entonces aperturamos, por ejemplo, nuevos negocios en la misma sede administrativa, que es un beneficio enorme para la organización. Y por supuesto nos ha ayudado a crear nuevas estrategias de liderazgo y gestión desde la virtualidad. Encontramos nuevas formas de gestionar el talento desde un modelo híbrido y es todo el acompañamiento que le hemos hecho al colaborador a través de nuestras rutas de formación y a nuestra escuela corporativa y es seguir fortaleciendo la forma en cómo gestionamos a nuestros colaboradores con unos comportamientos que estén alineados a nuestro ADN cultural. Y aquí ya para ir cerrando, estos son los pilares que continuamos trabajando y que son los que han permitido afianzar el modelo y que funcione de la manera correcta. Entonces, los tenemos desagregados como en unos componentes. Entonces, como cuando hablamos de gestión del tiempo, aquí hay que tener muy en cuenta cuando implementemos el teletrabajo para las personas que ya lo tienen implementado en sus organizaciones, es la gestión del tiempo. Y cuando hablamos de gestión de tiempo, es cómo empezamos a generar esos acuerdos frente al manejo del tiempo laboral y el manejo del tiempo familiar. Si bien las personas están desde casa, pues tienen que generar esas negociaciones internamente porque hay que cumplir con una jornada laboral. Entonces, yo estoy desde casa, me permiten trabajar desde casa, pero tengo que cumplir con mi jornada tal cual como si estuviera asistiendo a la oficina. Y aquí, pues hay que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen dependientes menores que a veces pueden generar un poco, pues, de traumatismo en cómo gestiono el tema y cómo me organizo un poco, que ha sido un ejercicio que hemos venido, pues, acompañando durante estos años y es la importancia de tener esas redes de apoyo y de organizarnos de la mejor manera para que cumplamos con los tiempos establecidos para el desarrollo de la jornada laboral. La gestión de los días de presencialidad. Esto es bien importante porque las personas que tienen un modelo mixto, que es la modalidad suplementaria, se gozan tanto, están en la casa que ya luego no quieren venir a la oficina. Entonces, este es uno de los temas que es importante que conozcan porque aquí, vuelvo y les digo, hay balance de consecuencias para todo. El balance de consecuencias incluso puede estar desde perder el beneficio o implementar o llevar a cabo un proceso disciplinario. Entonces, pues la gente se cuida mucho de no perder esta medida que trae muchos beneficios para ellos y para sus familias. Entonces, pues aquí los días de presencialidad están asignados. Las personas, por ejemplo, si tienen 2 días de presencialidad en la oficina, acordamos que los días de presencialidad sean, por ejemplo, martes y jueves, debe de cumplir martes y jueves. Independiente de las situaciones que se presenten, la persona debe de dar cumplimiento a sus días de presencialidad. No son negociables y si son negociables son en mutuo acuerdo con el líder.
Disponibilidad de asistencia, por el hecho de que tenga teletrabajo suplementario o autónoma, no significa que cuando mi organización me requiera no me voy a presentar, porque como firmé un acuerdo, entonces pues yo tengo esta medida y no me presento. No, nosotros dentro del contrato, que es ese componente contractual, de hecho tenemos un párrafo, una cláusula que indica que cuando el colaborador debe de ser requerido, pues debe de presentarse. Por eso siempre debe tener disponibilidad de asistencia, pero por supuesto dejando claro que esa disponibilidad de asistencia se genera cuando son eventos fortuitos. ¿Sí? Llegó la superintendencia a hacernos una auditoría y es la persona que lidera el proceso, debe de venir. No es simplemente que no, pues el líder se sintió solito hoy y quiere que todos estén acá porque él no quiere estar solo. No, siempre tratamos de llegar a esos acuerdos y dejar claro que la disponibilidad de asistencia son en casos fortuitos. La red de apoyo durante la jornada laboral, cuando las personas están desde casa y tienen esos dependientes, entonces no es que la persona esté solita con su hijito chiquito de 2 añitos, sino que sí o sí debe tener red de apoyo, porque si no sabemos, los que somos padres, sabemos que un niño de 2 añitos pues requiere todo el tiempo cuidado y pues si está cuidando a su niño no está trabajando. Entonces es muy importante siempre promover esas redes de apoyo en los colaboradores. En cuanto al protocolo de presentación, el manejo de la cámara. El manejo de la cámara es un tema que se volvió en un principio muy complejo porque las personas no querían encender las cámaras por privacidad, porque no les gustaba, porque no querían. Inclusive empezamos a hacer como unas investigaciones internas y logramos detectar que era que las personas no estaban en disposición para desarrollar su trabajo y en disposiciones con el protocolo, con el código de presentación que tiene establecida la compañía. Entonces, pues a veces seguían trabajando en pijama, no se bañaban, no se organizaban y por eso entonces se evitaban todo el tiempo prender la cámara. Nosotros pusimos esta condición dentro de la política, entonces las personas deben encender la cámara por respeto. Ustedes saben que cuando uno no tiene la cámara encendida, uno claramente se puede dispersar, uno puede hacer varias cosas a la vez. El encender la cámara te limita, y uno por respeto pues está todo el tiempo prestando la atención. Entonces, este es uno de los lineamientos que están dentro de nuestra política. Por supuesto, la presentación personal, y si bien cuando estamos en casa no venimos presentados tal cual como lo hacemos cuando venimos a presencialidad, sí debemos de garantizar un código mínimo de presentación y es, por ejemplo, los hombres no pueden estar con gorra, pueden estar con camisetas, pero camisetas limpias, camisetas de un solo tono, o sea, siempre, de hecho, nuestro protocolo, nuestro código de presentación está diseñado para los dos modelos, para la presencialidad, pero también para la modalidad híbrida, como deberíamos de estar presentados. Y por supuesto, esto también tiene mucho que ver con la presentación y es cómo adecuamos nuestro espacio de trabajo que esté en óptimas condiciones, limpio, cómodo, organizado, o sea, que inspire el espacio en casa esa misma tranquilidad y esa misma seguridad de las instalaciones cuando venimos a la oficina. Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo, pues siempre estamos impulsando diferentes actividades del cuidado de la salud. Y justamente lo hicimos desde el proceso que llevamos a cabo con la implementación de unos pilares del cuidado, donde todo el tiempo estamos desarrollando unas estrategias que favorezcan la salud física y emocional de nuestros colaboradores y más pues en una medida de teletrabajo. Nosotros hacemos seguimiento a las condiciones del puesto de trabajo antes de la formalización de la medida, pero también hacemos seguimientos anuales para validar que la persona efectivamente sigue cumpliendo con todas las condiciones de ergonomía para así disminuir en lo posible enfermedades laborales o incluso accidentes de trabajo. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo seguimiento. Promovemos el tema de las pausas activas, es supremamente importante por el hecho de que estemos trabajando desde casa no significa que no me puedo parar a tomarme un café
o a irme al jardín a tomar un poco de viento, ¿no? Siempre las promovemos tanto en oficina como en casa. Y también viene unido a un tema de desconexión laboral, que es un ejercicio que estamos trabajando mucho en estos momentos y es cómo cumplimos con unos lineamientos que están establecidos dentro de nuestra política de desconexión laboral. Dame un segundo, por favor. eh, Utilización de elementos de protección personal y entonces es cómo hacemos seguimiento para que las personas cumplan con todas estas condiciones. La formación es muy importante. Nosotros tenemos una escuela corporativa y por supuesto todo el tiempo dentro de nuestra malla curricular anualmente estamos designando unas formaciones específicas que nos ayudan a afianzar el modelo de teletrabajo. Aquí les mencioné algunas: salud y bienestar en el trabajo, gestión del tiempo, derechos y deberes de los teletrabajadores, autogestión de sí mismos. Son formaciones que están dentro de la malla curricular y que se vuelven de obligatorio cumplimiento para los teletrabajadores. En gestión del compromiso, entonces tenemos los reconocimientos. Se vuelven supremamente importantes hacerlos, reconocer cuando lo estamos haciendo bien, reconocer a esos líderes que apoyan la implementación de medidas como estas que redundan en el bienestar de los colaboradores. En gestión del compromiso generamos esos